La mayoría de los fans conoció a la familia Johnston cuando TLC estrenó su reality. Lo vimos riendo, aprendiendo, creciendo como familia, pero lo que pocos saben es que, antes del show, hubo un largo camino lleno de retos, decisiones difíciles, diferencias culturales y momentos duros que marcaron a los hijos adoptivos para siempre. Hoy te contamos la historia completa de Emma, Alex y Anna Johnston, los hijos adoptivos de Amber y Trent, y todo lo que vivieron antes de llegar a la televisión. Amber y Trent Johnston se casaron en 1998. Ambos comparten una condición llamada condroplasia, la forma más común de enanismo. Tienen dos hijos biológicos, Jonah y Elizabeth, quienes también heredaron su condición. Pero su deseo de formar una familia más grande y diversa los llevaría a tomar una decisión que cambiaría sus vidas: la adopción internacional de niños con enanismo. Desde el principio, Amber y Trent querían adoptar niños que compartieran su condición para poder ofrecerles un entorno empático y adaptado, donde pudieran sentirse comprendidos desde el primer día. Así llegaron Ana de Rusia, Emma de China y Alex de Corea del Sur. Pero antes de entrar a la dinámica familiar de los Johnston, estas tres vidas ya estaban marcadas por el abandono, dolor y la diferencia. Ana fue la primera hija adoptiva que llegó a la familia Johnston. Nació en Siberia, Rusia, y vivió sus primeros años en un orfanato estatal. Aunque los detalles oficiales sobre su historia son limitados por temas de privacidad y por leyes internacionales de adopción, se sabe que Ana vivió hasta los 4 años en un orfanato, donde no siempre recibió la atención o el cuidado que necesitaba. Las condiciones en muchos orfanatos rusos en la década del 2000 eran duras: falta de recursos, hacinamiento, poco contacto físico, escasa estimulación emocional. Ana, al igual que otros niños con enanismo en Rusia, fue marginada desde el nacimiento. En algunas culturas los niños con discapacidades son considerados difíciles de adoptar o de segunda categoría, por lo que suelen pasar años en instituciones antes de encontrar una familia. Cuando Amber y Trent comenzaron el proceso de adopción, tardaron casi 2 años en completar todo el papeleo, entrevistas, evaluaciones médicas y viajes a Rusia. Finalmente, cuando conocieron a Ana, ya tenían 4 años y presentaba retrasos en el lenguaje, desconfianza hacia los adultos y una necesidad profunda de afecto. Amber ha dicho que al principio, Ana no entendía lo que era tener una madre, no sabía cómo reaccionar ante los brazos, no pedía ayuda y tenía un apego evitativo muy marcado. Poco a poco, con paciencia y terapia, Ana comenzó a integrarse, pero las huellas de su pasado han marcado su personalidad incluso hasta hoy. Algo que los fans han notado en su carácter más independiente, fuerte y en ocasiones reservado. Emma Johnston fue adoptada desde China, un país que durante décadas tuvo una política de control de natalidad extremadamente estricta. Las niñas, especialmente aquellas con condiciones médicas, eran las más propensas a ser abandonadas. Emma nació con acondroplasia y fue dejada en la puerta de un orfanato cuando era solo una bebé. Pasó sus primeros años bajo el cuidado del Estado en un sistema donde los niños con discapacidades eran enviados a casas especiales, con menor posibilidad de ser adoptados. El expediente médico de Emma decía que tenía problemas respiratorios y una estructura ósea delicada. Los médicos en Estados Unidos descubrieron más tarde que tenía problemas auditivos y requería intervenciones terapéuticas. Cuando Amber y Trent la adoptaron, Emma era muy pequeña, tímida y presentaba un nivel de desarrollo menor al esperado para su edad. Sin embargo, algo que notaron desde el principio fue su energía social. Emma necesitaba conexión y se apegó rápidamente a Amber como figura materna. Adaptarse al idioma inglés fue otro reto para ella, aunque comenzó a hablar más lento que otros niños de su edad. Hoy en día es una de las hijas más extrovertidas, divertidas y expresivas del show. Emma también ha contado que aún tiene recuerdos borrosos de su tiempo en China, pero que se siente profundamente agradecida por haber sido adoptada por una familia que la acepta y la empodera. Alex Johnston fue adoptado de Corea del Sur, y su caso es uno de los más sensibles. Alex fue diagnosticado desde muy temprano con acondroplasia, pero además tenía un problema respiratorio serio, que lo ponía en riesgo de muerte si no era atendido al tiempo. Antes de su adopción vivió en un orfanato por más de 2 años, con visitas ocasionalmente de voluntarios. Según Amber, su expediente mostraba que no había recibido el tratamiento médico adecuado en Corea,
por falta de recursos y porque los orfanatos priorizan a los niños más sanos. Cuando los Johnston llegaron a Corea para conocer a Alex, él estaba bajo de peso con una afección respiratoria crónica y una timidez extrema. Ten en cuenta que Alex no quería que lo cargaran, lloraba mucho y se cubría sus ojos cuando intentaba abrazarlo. Su instinto de defensa era evitar contacto. Una vez en Estados Unidos fue sometido a varios tratamientos, incluyendo una cirugía de amígdalas y adenoides, para facilitar su respiración y mejorar su sueño. Hoy Alex es el joven inteligente, creativo, con sentido del humor, pero también el más reservado de los hermanos. Muchos creen que su sensibilidad actual tiene raíz en su experiencia temprana de abandono y hospitalizaciones frecuentes. Los 3 hijos adoptivos de los Johnston llegaron al hogar con heridas invisibles. El abandono temprano, la institución y el desarraigo cultural dejaron huella en su desarrollo emocional. Anna ha demostrado ser fuerte, independiente, pero también desafiante. Tiene un carácter que choca a veces con Amber, lo cual podría estar relacionado con el rechazo temprano que vivió y el deseo constante de validación. Emma es la más social y alegre, pero ha hablado de sus inseguridades físicas y la necesidad de adaptación. Alex es tierno, observador y muy inteligente, pero tiene que guardar sus emociones y puede mostrarse distante cuando se siente vulnerable. Cada uno tiene una forma distinta de relacionarse con el amor, la familia y el conflicto, y esto ha sido visible en el reality a lo largo de los años. Antes de que existiera la serie de los 7 Johnston, Amber y Trent pasaron años ayudando a sus hijos adoptivos a sanar, aprender el idioma, recibir terapia ocupacional, superar miedos y construir confianza. Muchos de esos momentos nunca salieron en televisión. Noches enteras sin dormir por las crisis de Alex. Emma llorando porque no entendía por qué su madre biológica la abandonó. Ana preguntando si alguna vez iba a tener una familia de verdad, que no la dejara atrás. Amber y Trent han hablado en las entrevistas sobre esos primeros años, como los más duros, pero los más importantes. Cuando llegó TLC a sus vidas, ya los niños estaban más estables. Sin embargo, mostrarse frente a cámaras generó nuevas tensiones, especialmente para Ana y Emma, que han tenido momentos de incomodidad pública, críticas y comparaciones. El reality no siempre muestra la profundidad de su historia previa, pero sus personalidades reflejan esa raíz. Ana con su negocio propio intentando demostrar su valor, fuerza del apellido Johnston. Emma buscando conexión constante con amigos y redes. Alex centrado en sus estudios, proyectos de ciencia y videojuegos, con pocas apariciones emocionales profundas. Antes de ser parte del reality, antes de las cámaras, las luces y los guiones, Emma, Alex y Anna fueron niños marcados por la pérdida, el abandono y la espera. Hoy son jóvenes fuertes, resilientes, con cicatrices emocionales que no se borran, pero que los impulsan a seguir creciendo. La historia de los hijos adoptivos de los Johnston no comenzó en la televisión, comenzó en el dolor y continuó en la transformación. ¿Conocías esta parte de la historia? ¿Cuál de los 3 te ha inspirado más? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más videos que muestran el lado humano y real de tus estrellas favoritas de TLC. Dale like y comparte este contenido si crees que estas historias merecen ser contadas completas.